continuamos conversando con nuestro invitado, el expresidente Leonel Fernández. Presidente, en el segmento pasado terminamos hablando del tema de la deuda. Y usted decía que, como es un tema global, la solución tiene que ser global. O sea, no puede ser, en el caso dominicano, una solución nacional, aislada de todo este contexto internacional de incremento de la deuda. ¿Por dónde podría venir esa solución? Bueno, tiene que ser una solución de cooperación y solidaridad. Y de hecho, desde que surgió la crisis, esa ha sido la retórica que se ha utilizado en el ámbito internacional, empezando por el G20. El G20 habló de la necesidad de crear un fondo de solidaridad y cooperación a nivel global. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que en estos días está de reelección para un segundo mandato como principal titular del sistema de Naciones Unidas, igual, incluso habló de monto. Se necesitaría cerca de 2.5 trillones de dólares, como se dice en el modelo americano, Sí. en el caso nuestro billones, ¿verdad? Pero está hablando de millón de millones. 2.5 millones de millones que irían en cooperación para poder de alguna manera mantener la estabilidad en los países afectados por el impacto económico de COVID-19. Bueno, se ha dicho, esa es la retórica, el tema es que se logre hacer, que se aplique, y hasta ahora no ha resultado. Entonces, pero usted se pone a ver las diferencias. Estados Unidos no tendría problemas en principio. ¿Por qué? Porque tiene capacidad para emitir su propia moneda. Y el gobierno norteamericano, entre Trump y ahora el presidente Biden, andan cerca de 8 trillones de dólares para enfrentar el impacto económico de COVID-19. Es decir, el Estado norteamericano, más que el gobierno, el Estado norteamericano ha dado una respuesta que es inyectando una gran cantidad de recursos sin precedentes en la historia, sin precedentes, porque en la crisis financiera global ni se acercó ni remotamente a estos casi 8 trillones de dólares, que es la respuesta del Estado norteamericano al impacto económico de COVID-19. En Europa, ¿cómo ha sido? La Comisión Europea ha creado un fondo común para los 27 países que integran la Unión Europea. Y esos fondos se van entregando gradual y paulatinamente por un periodo de 4 años, pero no descansa solo en los ingresos fiscales de España o en los ingresos fiscales de Francia o de Italia. Están recibiendo un empuje, una inyección desde fuera para poder enfrentar la crisis, ¿verdad? El tema somos nosotros en América Latina. En África también hasta menos, porque hay una clasificación entre países muy pobres, altamente endeudados, y para eso ha habido alguna respuesta de cooperación. El tema es para países como República Dominicana y la mayoría de los países de América Latina que son considerados como países de renta media. Y entonces, para los países de renta media no ha habido un programa real de cooperación y de solidaridad. Entonces usted toma el caso nuestro. En el caso nuestro, antes del impacto de COVID-19, teníamos una deuda equivalente al 50% del PIB. Hoy día está en 72% del PIB. Es decir, la deuda nuestra ha crecido enormemente, pero inevitablemente como resultado de que teníamos que buscar una solución inmediata, que es el aumento del gasto público para poder mantener la paz social, para mantener la estabilidad política en República Dominicana. Esos son los programas fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa. ¿Con qué se financió eso? Con recursos del Estado, pero unos recursos que no estaban, porque el Estado dominicano estaba recaudando menos. Entonces, hoy día carece la deuda y en lugar de la comunidad internacional plantearse eso que estamos hablando, crear ese fondo global de cooperación y solidaridad, lo que estamos viendo son los halcones financieros ahora presionando a través de las agencias calificadoras de riesgo, sí, que si no pagan la deuda, entonces te voy a bajar tu calificación y por tanto emisiones en el futuro tendrá a una tasa de interés mayor, con lo cual nos pone la cosa mucho más difícil. Esto no es momento de pensar en eso. Este es un problema que no es una crisis sanitaria, no es una crisis económica, no es una crisis social, es una crisis existencial de la humanidad. Es una crisis existencial de vida o muerte. Y no es momento para que las agencias calificadoras de riesgo estén pensando en que te subo la tasa de interés si no me pagas a tiempo, porque saben que no se puede. Porque ¿cuál es la solución a eso? La realización de reformas tributarias o reformas fiscales. A eso iba. ¿Verdad? Bueno, y entonces, ¿qué significa eso? En el caso nuestro, es una necesidad y es algo que está previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
Esa ley es del año 2012, cuando nosotros salíamos del gobierno. Solo impulsamos nosotros durante nuestra gestión. Y se planteó el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo. Se suscribió el pacto por la educación, el pacto eléctrico ahora recientemente, y ha quedado pendiente el pacto fiscal. De conformidad con la ley, ese pacto tenía que haberse aprobado en un plazo de 3 años. Por tanto, debió haberse hecho la reforma fiscal en el año 2015. Pero como el gobierno estaba en cambiar constitución y quedarse, bueno, no le convenía políticamente hacer una reforma en ese momento. Usted diría, bueno, pues está bien, pues que la haga empezando el segundo periodo, en el 16 o en el 17. No, se estaba pensando quedarse de nuevo y por tanto no convenía hacer la reforma. Diría entonces, la irresponsabilidad del pasado gobierno está creando estas dificultades que tenemos hoy día. Porque yo mismo cuando veo, estamos viendo que la economía dominicana empieza a reactivarse, empieza a reactivarse. Pero yo le llamo a la economía dominicana un paciente en estado todavía de convalecencia. No es un cuerpo robusto que puede salir a la calle y actuar como si fuera un atleta. No, todavía es un proceso, todavía es frágil, todavía es débil, todavía necesita oxígeno. Entonces, si usted le aplica una reforma fiscal que pone la forma en que se está planteando, que es el ampliar la base impositiva, y ya veríamos cuáles productos, bienes o servicios son los que se van a gravar, usted podría, sin darse cuenta, crear un problema de conflicto social y de inestabilidad política. Por tanto, creo que es correcto que no se haga ahora en el 2021, porque ahora no puede hacerse. ¿Podría discutirse en el 2021? ¿O usted Ya eso cree sería, que debemos dejarlo para el año que tarea viene? de gobierno. Yo no creo que usted empiece a hablar de cosas cuando el momento no es oportuno. Ahora es tratar de salir de la crisis sanitaria, tratar de vacunar a todo el que se pueda vacunar y salir de esto. Y la economía se va dinamizando, se va reactivando con algunos inconvenientes que van surgiendo colateralmente, que no se había previsto, como ese que usted mencionaba de alza de precios, el tema de la inflación. Se creía, Ricardo, y usted como economista lo conoce mejor que yo, se creía, era como sabiduría convencional, de que el tema de la inflación había desaparecido de las economías. Ahora ha vuelto. ¿Por qué ha vuelto la inflación en estos momentos? Usted daba una señal de por qué. Como en Estados Unidos ha habido una inversión tan cuantiosa, como en Europa por igual, como en China por igual, entonces, luego de una contracción tan fuerte como la que hubo en el 2020, hay un incremento de la demanda en todo, Lógico. absolutamente en todo. Entonces se está consumiendo más petróleo y más gas y más soya y más maíz y más trigo y más cobre y más de todo. Por tanto, los precios de todo Y más eso, remesas. y más remesas. En el caso nuestro, mayor número de remesas por los $1.400 que el gobierno americano le entrega a todos los ciudadanos, estén trabajando o no. Así es. Entonces, esa es la parte de la que nos hemos beneficiado en República Dominicana. Pero a mayor demanda se produce un alza de precios. Porque usted ve, comprar maíz. ¿Cómo es que se compra maíz? ¿Que yo voy a una tienda y compro maíz? No. O se compra en la bolsa de Chicago. Son contratos que se suscriben a futuro, de entrega a futuro. Y lo mismo con el trigo, y lo mismo con la soya. Son contratos a futuro que se negocian en las bolsas de valores. La bolsa de Chicago es la más conocida en el mundo, pero también está el New York Mercantile Exchange, en Nueva York, que también realiza ese tipo de transacciones. Bueno, entonces, hay una primera razón de alza de precios porque con la expansión del gasto público, ahora hay una mayor demanda de todo eso. Pero como se va a las bolsas de valores, está el otro factor de lo que siempre hemos hablado. Hay un componente de un 25 o 30% que tiene que ver con especulación financiera. ¿Usted habló alguna vez de economía de casino? Es una economía de casino y lo sigue siendo. Que no se da cuando se está a la baja, sino cuando se está al alza. Entonces ahora los bancos de inversiones, los fondos hedge, van a las bolsas, compran millones de contratos de entrega a futuro y con eso hacen una especulación de un 25 o 20% del valor del bien. Cuando llega al mercado, pues llega inflado. Entonces, la República Dominicana está siendo afectada por eso, y no República Dominicana, el mundo entero. Países que se benefician, los países exportadores de commodities. Países que se afectan, países importadores de commodities. Una época en el pasado gobierno en que se produjo al revés. América del Sur, que exporta cobre, que exporta gas, que exporta petróleo, como esos precios bajaron, esas economías no crecieron. Como República Dominicana importa petróleo, pero importó petróleo a $28 el barril. Entonces eso le benefició.
que es por lo cual mucha gente se pregunta, pero ¿cómo durante 8 años, con precios de commodity tan bajos, se duplicó la deuda con respecto al año 2012? No hay una explicación clara para eso, porque la economía dominicana del 12 al 20, ¿no?, avanzó con vientos a favor. Así es. Entonces, ¿por qué si los precios de los commodities estaban tan bajos, hubo que duplicar la deuda de 19.000 millones de dólares a 38.000 millones de dólares? Por la falta de la reforma fiscal. No, porque tenía ingresos que podía ahorrarse. Pudo haber hecho, Sí. la reforma le daba sostenibilidad de mediano y largo plazo. Pero en el corto plazo había unos ahorros que era una forma, digamos, extra tributaria, extra fiscal de obtener ingresos. Por ejemplo, durante mi gobierno, con petróleo a $147 el barril, ¿cuánto era el subsidio al sector eléctrico? Imagínense, 1.500 millones de dólares al año. Pero cuando usted tiene petróleo a $30, el subsidio eran 400 millones de dólares al año. Sí. Usted se ahorró 1.100 millones de dólares en un año, solo por el subsidio al petróleo. Entonces, el tema está en que en el caso dominicano, más grave que en otros países de América Latina, los ingresos fiscales en relación con el producto están por debajo de la media. Si en América Latina es un 21% la media, aquí nunca hemos pasado de un 15%. Y con el impacto del COVID llegó a disminuirse a un 11%. Entonces es evidente que tenemos que hacerla. Haberla hecho en el 15 o haberla hecho en el 16 o en el 17 era para dar certidumbre y sostenibilidad en el mediano y largo plazo que la economía dominicana obviamente necesita. Pero en la actualidad es un tema de corto plazo. En la actualidad es que la economía dominicana entraría en una grave crisis a partir del año 2022 o 2023 si el tema fiscal no queda resuelto. Ahora el tema será cuál es la propuesta que saldrá del gobierno acerca de cómo efectivamente establecer esa reforma fiscal. Hay quienes plantean, incluso tuvimos un invitado recientemente, que cree que una posible forma de ir consiguiendo algunos puntos del producto sería reducir el gasto fiscal. O sea, la cantidad de exenciones que el Estado le dispensa a 94 sectores que se benefician de ellas en el país. Y eso será parte de la discusión, a la cual no quisiéramos nosotros adelantarnos, porque si hemos dicho que no se discute el tema de la reforma fiscal en el 2021, Claro. no haría bien con estar discutiendo cuál es la fórmula precisamente en estos momentos. Yo creo que es momento, insisto, de priorizar el tema sanitario, concentrarse en eso y, por supuesto, ir creando condiciones para continuar con la reactivación del crecimiento económico, que no es exactamente como, ¿verdad?, en la manipulación estadística a veces se presenta. Porque usted dice, en el mes de abril crecimos 43%, pero es que en el mes de abril bajamos menos 11%. Si usted compara no con el 2020, sino con el 19, los números no le van a dar igual. De manera que hay un rebote estadístico, porque usted está comparando con el mismo mes del año pasado, que fue el año de la gran contracción. Sí. Por tanto, la economía dominicana no va a la velocidad con que a veces se quiere presentar en los datos, porque con lo que tenemos que comparar para entender la realidad actual es con el 19, no con el 20. Bueno, hacemos una pausa y volvemos con el segmento final de esta entrevista con el expresidente Leonel Fernández.